Estados Unidos, México, Colombia, Francia, Honduras, Nicaragua, Panamá. Y ahora con ustedes, nuestro hermano y amigo, Roberto Sorto. Nuestro tema de hoy es: permanece en la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Permanece en la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y me gustaría que buscáramos nuestras Biblias, mis amados, en el Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando lo encuentre, me dice un fuerte amén. Efesios capítulo 2, versículo 8, por favor, si son tan amables. Vamos a leer la palabra. ¿Ya lo tienen por ahí? Dice la Escritura. Vamos a leer, hermanos míos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, me ayuda, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundásemos en ellas. Padre, te pedimos que nos hables a través de la luz de tu palabra. Ministra nuestro corazón. Señor, háblanos a lo más profundo de nuestro ser, porque todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos de una exhortación, Señor, Padre, de una palabra que venga a ministrar nuestra vida y lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, los términos originales de la palabra gracia, según algunos historiadores y según algunos teólogos, tiene que ver con el favor o con la bondad. Los términos originales, especialmente si no ha sido dada esta gracia a través de una capacidad personal, sino que se recibe específicamente a través del favor y de la bondad de Dios. Ahora, el término en hebreo se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento con frases. Usted cuando lee el Antiguo Testamento encuentra frases como: hallé yo gracia ante tus ojos. Esa es una de las frases muy comunes. Y en la mayoría de los casos, inclusive en el Antiguo Testamento, la palabra gracia significa sencillamente favor. Es algo que yo no me merezco. Es algo que no viene por mis buenas obras, como lo acabamos de leer en Efesios, sino que es algo que sencillamente es producto del favor de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos bellos, a través de la luz de la palabra, hoy vamos a estudiar que es indispensable, diga conmigo, indispensable, permanecer en esa gracia. Porque si usted y yo no permanecemos en esa gracia, ¿cómo vamos a encontrar una respuesta en medio de la tribulación? En medio del hecatombe, lo que estamos viviendo en el mundo entero. No sé si usted ha visto recientemente las últimas noticias, pero el presidente Putin ha tomado la decisión de meter unos misiles, una tecnología nueva para cuidar sus aviones, porque le derribaron uno en Turquía. Ellos se infiltraron según las noticias, ¿verdad? Y él no lo cree, recuérdese que este es un hombre que ha sido un hombre de armas tomar, un hombre fiero, un hombre ex KGB. Y un hombre, hermanos, que inclusive se atrevió a decir lo siguiente: los terroristas son míos y yo se los mando al Señor. Imagínense qué tremendo el hombre este. Bueno, que son cosas que estamos viendo hoy en día, y ustedes saben que muchos han declarado que esto ya es el principio de una tercera guerra mundial. Por lo tanto, debemos de prepararnos y permanecer en la gracia. Por eso es que es importante que estudiemos en la palabra, y lo que acabamos de leer es indispensable, porque dice: por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esto no de vosotros. Por eso me gusta mucho la definición, porque dice: no es de vosotros, no viene de parte de nosotros, sino que la salvación, aunque no vamos a hablar específicamente de la salvación, sino que vamos a hablar de la permanencia en la gracia. Hermanos bellos, nosotros por la fe, no en nuestra capacidad, sino que por la fe en el autor y consumador de la misma, es que venimos a la salvación y entramos por esa fe a la eternidad en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos,
no tenemos nosotros, dice Hebreos, y me gustaría que nos trasladáramos precisamente, no tenemos nosotros, en Hebreos capítulo 4, que está un poquito más adelante de Efesios, no tenemos a un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no sea compasivo con nosotros. Por favor, buscando todos para ya entrar en materia. Hebreos capítulo 4, versículo 14, y cuando lo encuentren me dicen, a ver, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y vamos a estudiar estos versículos que nos van a lograr, hermano, capacitar para lograr entender un poco en qué consiste esta dimensión de la gracia. ¿Cómo yo me puedo apropiar de ella? ¿Qué situaciones en mi vida pueden venir para que yo me apropie de ella? Y cómo soportar, hermano, estas situaciones para poder tener victoria también en mi vida. Versículo 14 de Hebreos capítulo 4. ¿Ya lo tienen conmigo? Dice la Escritura. Por tanto, teniendo un gran ¿qué? Un gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, usted lo sabe muy bien, que el sacerdote iba una vez al año y él presentaba la ofrenda expiatoria, que podía ser un cordero, un macho cabrío, un cordero sin mancha, hermano, un cordero que no estuviera ni quebrado, un cordero en perfectas condiciones. Y él venía y ofrecía ese cordero para la expiación. ¿Qué significa? Para el perdón de los pecados del pueblo. Eso lo hacía una vez al año. Pero también los teólogos han profundizado en esto y dicen que si el sacerdote no se preparaba como debería de hacerlo, a él le amarraban una cuerda y entraba con unas campanillas alrededor de su cintura. Si no había la preparación suficiente cuando llegaba al lugar santísimo, si no había efectuado todos los rituales de purificación o de santificación, ¡pum!, algunas veces caía muerto y ya no se oían las campanitas. Por lo tanto, tenían que sacarlo con ese lazo o esa pita que venía amarrado en su cintura. Ahora no es así. Por la gracia nosotros podemos, y por la misericordia podemos ir con libertad al lugar santísimo. Pero yo en esta mañana quisiera preguntarle, ¿por qué muchas veces tenemos excusas para no ir a esa gracia, a ese trono de la gracia que vamos a estar estudiando? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice la Biblia, y en el versículo 15, mira qué interesante, porque no tenemos, en otras palabras, sí tenemos un sacerdote, pero no tenemos uno que no pueda compadecerse, sino que uno que sí se compadece. Diga conmigo, Jesús sí se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué se compadece? Porque la misma Biblia me está enseñando en el versículo 15 que fue tentado en todo. Y todo, iglesia, es todo. Cuando la Biblia habla todo, es todo. Ahora he hecho un gráfico yo en mi bosquejo y me he puesto a pensar que todo, ¿qué significa ese todo? ¿Significa que el Señor Jesucristo fue tentado en el área de los sentimientos? ¿Qué piensa usted? ¿En el área de los sentimientos? ¿En el área de las emociones? ¿En el área física? ¿En el área mental? ¿En la mente? Por supuesto que sí. Fue tentado en todo, dice la Escritura. Pero la gran diferencia que dice al final del versículo 15, pero sin pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el enemigo no pudiera venir después y decirle, tú venciste y derrotaste al pecado, pero siendo Dios. No dejó de ser Dios, dice la Biblia. Fíjese bien qué interesante, no dejó de ser Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Billy Graham lo ilustra de la siguiente manera: si tú le dices a una hormiga que va a un precipicio, si tú le hablas a esa hormiga, ¿qué va a pasar? La hormiga no te va a entender. La hormiga va al precipicio y se va a matar y se va a destruir. Y si tú le pones la mano, la hormiga va a pasar encima de ti. Y si tú la soplas, le puedes hacer daño. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Se hizo como una hormiga para decirle a esa hormiguita, mira, te vas a un precipicio y vas a la muerte. Es una comparación, hermano, abismal entre una hormiga y un ser humano. De la misma manera es una comparación abismal entre nosotros, que somos criaturas creadas por Dios, hermanos lindos, para heredar por la fe la salvación. Fuimos hechos lógicamente a imagen y semejanza, pero el Señor Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, omnipotente, omnisciente y omnipresente, se hizo en forma humana. Por eso no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a su divinidad, aunque nunca, quiero aclararlo, nunca dejó de ser
Dios. Amén. Nunca dejó de ser Dios. Pero Él en su humanidad soportó la tentación para darnos ejemplo, para callar al diablo en su propia cara, para vencerlo en la cruz del Calvario y decirle a los principados, a las potestades y a las huestes de las tinieblas: miren, señores, estoy muriendo aquí también como hombre para darles testimonio a toda la humanidad entera de que en Cristo podemos ser más que vencedores. Amén. Podemos ser libres del pecado, podemos soportar la tentación, porque tenemos a alguien que ya pasó por eso. Usted no puede venir a decirme aquí: mire, pastor, fíjese que yo no tengo a nadie. Mentira. Usted tiene a quién, al varón de dolores, experimentado en quebrantos, dice la palabra. Amén. Un hombre que mudo fue llevado al matadero. Un hombre, hermano, que se sujetó a la voluntad soberana de su Padre, y a pesar de la tentación, soportando esto con un propósito. Y de la misma manera yo debo de aprender a soportar estas situaciones que vienen a mi vida, estas tentaciones. Porque todos de una u otra manera somos tentados. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esa es la palabra clave para entender ese versículo. No como Dios, sino como usted, como yo, como hombres, como seres humanos. Fue tentado en todo, en la mente, en la parte almática, en el espíritu. Recuérdese, hermano, qué tremendo lo que el diablo le propuso. Mira, todos los reinos de la tierra a mí han sido entregados, y a quien yo quiero se los doy. Si tú postrado me adorares, imagínense qué tremendo, postrado me adorares, a ti te lo entregaré. Es una rebelión espiritual, es un pecado a nivel del espíritu. ¿Se da cuenta hasta dónde fue tentado el Señor? En la parte física. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y así lo dejó el tentador, pero yo me imagino que debe haber regresado alguna vez ese diablo a quererlo tentar. Por lo tanto, usted y yo debemos de aprovechar al máximo. Óigame bien, esto que estamos aprendiendo, aprovechémoslo al máximo. ¿Para qué? Para decir: Jesús lo hizo por mí, yo puedo vencer en Él. Aleluya. Jesús lo hizo por mí, yo puedo fortalecerme en Él. Jesús lo hizo por mí, yo en Él soy más que vencedor y soy libre de toda acusación y atadura del demonio en mi vida. Ahora, le pregunto, ¿por qué muchas veces no aprovechamos, sabedores de esta verdad? Porque usted sabe que la Biblia nos enseña que conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿cómo? Pero hay ciertas excusas que lamentablemente no queremos aprovechar. Hay ciertas cosas, ciertas excusas que las utilizamos y no queremos aprovechar de esta verdad para poder, hermano, disfrutar de la vida plena que Cristo nos ofrece. Hay algunas que tengo aquí. Número 1, la acusación del enemigo. Esa es una excusa, porque viene el enemigo y te acusa y te dice: no, si tú siempre vas a ser la misma persona. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, incluyéndome a mí, esa voz a su mente que le dice: no vas a cambiar jamás? ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? No vas a salir de eso. Esa es una mentira del enemigo. Es un acusador. Recuérdese que él es acusador de los hermanos. Es la serpiente antigua. Y la serpiente antigua se cataloga como el engañador, como el que se revela. Diablo significa el que se revela, el que va en contra de la voluntad de Dios, el engañador, la serpiente antigua. Entonces, la acusación viene a nuestra mente, viene a nuestro pensamiento, y usted se cree la mentira en algunas ocasiones. Entonces, no vas a salir de ahí, no vas a salir de ese problema. Siempre vas a estar en crisis, siempre vas a estar en enfermedad, siempre vas a estar en esos temores, siempre en tiro del diablo. Y el problema es que algunos le ponen fe a la que, ¿me ayuda? ¿A qué le ponen fe? A la mentira. Y esa fe a la mentira se hace verdad. Y entonces viene un padre y le dice: vos sos un tarado, le dice al hijo. Así, en serio, vos sos un tarado, le dice el niño. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Porque el padre es una autoridad. El padre es una autoridad y le está sembrando la mentira en el corazón del muchacho. Y el muchacho dice: cierto, yo soy un tarado. Y toda la vida vive así. Vive así. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones que este muchacho va a tener? Hermano, va a ser una persona que le va a costar conseguir un trabajo porque él piensa que no va a dar el ancho, porque piensa que es un tarado, que no sirve.
Y a saber qué sarta de mentiras le han dicho a lo largo de los años, pero la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás y sus demonios. Hermano, en el nombre de Jesús, echemos fuera la mentira y creemos, por la fe creamos que tenemos un sacerdote perfecto, puro, santo, sin mancha, sin mácula, para ir confiadamente y decirle: Señor, me han dicho que soy aquí, me han dicho que soy allá, pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tu palabra dice que en Cristo soy más que vencedor. Tu palabra dice que nadie ni nada me podrá separar del amor de Jesucristo. Amén. Hermanos bellos, dejemos la acusación del enemigo de lado. Tome la autoridad que Dios le ha dado. Úsela por la fe. Usted no tiene un espíritu de temor. Otra de las cosas que pueden paralizarnos para ir, otra de las excusas es que me da temor. Hay algunos que se andan escondiendo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a decir la verdad de su corazón. Hay algunos, ¿por qué? Yo me hago esta pregunta, porque algunas veces, y no lo digo por usted, sino que esta es una cuestión general, porque algunas veces los cultos de oración vienen tan poquitos, a la gente no le gusta orar. ¿Será porque Dios no quiere que le hable a su corazón? Algunas veces eso pasa, que uno tiene temor de que le vaya el Señor a sacar algo en su cara, y eso que usted está pasando no lo quiere dejar. ¿Sí o no? No lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque hay un deleite. Recuérdese que es una tentación. Entonces, si viene el Señor y nos está diciendo: no estás aprovechando de que yo fui un sacerdote que fui tentado en todo, entonces no te acercas porque no me tienes confianza. No te acercas porque no quieres que yo te confronte. No te acercas porque lo que estás practicando te gusta. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gusta el sorbete de chocolate? A ver, a mí me encanta, hermano. ¿Quiere quedar bien conmigo? Ya sabe. ¿A cuánto le gusta el sorbete de chocolate? A ver, muy bien. Viene el doctor y le hace los exámenes, los triglicéridos, los ácidos úricos, colesterol. Bueno, yo conozco a alguien, que no voy a mencionar su nombre, que le gusta mucho tomar, no está aquí, ¿verdad? Quiero aclarar, no está aquí, le gusta tomar mucho gaseosa. Y yo le digo: mira, fulano, vení para acá. Vos sabés que no te conviene tomar tanta gaseosa. Y entonces yo veo, yo veo que él va a la tienda, lo miro, ¿verdad? Mira, fulano, anda a comprarme algo a la tienda. Entonces él va y me va a comprar algo y esconde el medio litro de gaseosa en la espalda. Lo esconde porque sabe que yo le voy a decir. Y yo se lo digo porque él se puede tomar 10 litros y yo que voy a ganar y perder nada. Pero se lo digo porque lo quiero. Se lo digo porque no quiero que se enferme. Pero él viene y se mete el medio litro aquí en la espalda para que no lo mire. Así somos nosotros con Dios. ¿Sí o no? No nos escondemos el medio litro, nos escondemos la tanatada de soberbia. ¿Qué más se esconde usted? ¿Qué más me escondo yo? A ver, ¿qué nos escondemos? Nos escondemos las mentiras, nos escondemos la soberbia, nos escondemos, hermanos, los temores, nos escondemos un montón de cosas y no tenemos la confianza. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Porque la botella de Coca-Cola o de Pepsi le gusta tomársela y el doctor le dice: te va a hacer daño. Y el Señor le dice: te está haciendo daño. Ese orgullo te está haciendo daño. Hermanos, ayer me van a descubrir un poquito, pero ayer estuve viendo una película viejísima de la época de oro del cine mexicano. Y había un señor, ¿verdad? Es que mi mamá las miraba, y entonces se llama Los hijos de Don Venancio, se llama. Mi suegra se da de poder a esa película. Resulta que él es un español, ¿verdad? Y en una de esas, me gusta mucho por el tipo de lenguaje que utilizan, que es un lenguaje que ya no se usa. En una de esas viene este hombre en una escena y le dice: es bueno que tengas orgullo, le dice a la hija. Es el concepto de él. Es bueno que sea orgullosa. Es bueno que sea soberbia, le dice. Pero no tanto. Hermano, no es bueno ni ser orgulloso ni es bueno ser soberbio. Se lo aclaro. No es bueno ni ser orgulloso, ni es bueno ser soberbio. Es el concepto que tenían nuestros padres. Es bueno que sea soberbio, es bueno que sea orgulloso, para que nadie te pisotee. Discúlpeme, hermano, pero la soberbia y el orgullo lo que hacen es que permiten que el diablo lo pisotee a usted. Y perdona que se lo diga, porque viene el demonio y entonces se aprovecha de ese orgullo, se aprovecha de esa soberbia y tortura el alma y tortura el corazón y lo sujeta a una actitud que no quiere soltar usted, porque a usted
usted le gusta y le fascina ser soberbio, porque así se lo enseñó su papá, porque así se lo enseñó su mamá, porque ni modo, no tuvo otra manera de cómo poder crecer. Pero la Biblia dice que las cosas viejas tienen que ser pasadas y todas son hechas nuevas. No se parezca a su papá, no se parezca a su mamá, paréscase a su Señor Jesucristo, porque en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres, dice la palabra. Aparezcámonos a Él parezcámonos. Hermanos, dejemos esas cosas del pasado, dejémonos de soberba, de orgullo, de vanidades, de vanagloria. ¿Qué es lo que estamos escondiendo que le gusta? ¿Qué es lo que estamos escondiendo que nos gusta? Mira, hay personas que la timidez les gusta. Una vez una persona me dijo, a mí me da miedo la gente. Y como le da miedo a la gente, hay una especie, parecería ridículo lo que le voy a decir. Parecería ridículo, pero hay áreas débiles en nuestra vida que a través, imagínese usted, de tener una actitud, un comportamiento que no es normal. Por ejemplo, la timidez. Hay personas que son muy tímidas y no estoy hablando mal de nadie, sino que esto es una sintomatología. La timidez es producto de algo que sucedió en su niñez. Tal vez a usted toda la vida le dijeron, mira, no hables, cállate. ¿Cuántos le dijeron eso? No levante su mano. Cállate. Entonces la gente quedó muda. Pero otros hablaban demasiado y aquí y nunca les dijeron que se callaran. Entonces usted oye a esa gente y habla demasiado, ¿verdad? Porque tampoco le pusieron control. Entonces se dan esos casos. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ok? Se dan esos casos y entonces hay una satisfacción en el alma. Hay una satisfacción producto de un error. ¿Qué les parece? Producto de un error. Entonces nosotros no tenemos la confianza de ir al Señor y decirle, mira, fíjate que yo creo que soy demasiado tímido. O soy demasiado extrovertido. ¿Ha fijado usted que hay gente que es demasiada fiesta? Y hace una gran bulla, una gran alarma que dice, ¿qué pasa con esta persona, mano? Como que se le zafan las tuercas. Y dice una cosa, después dice otra, quieren ser el centro de atención de todo. O al revés, yo no quiero que nadie me ayude, no quiero que nadie me mire. Yo prefiero estar mejor, ¿a dónde? En la sombra. No, hacelo vos. No, hacelo aquí. ¿Qué le pasó a Gedeón? ¿Se acuerda usted de Gedeón? Lo mismo, tenía un problema, tenía temor. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Sea lo que sea que usted tenga, el Señor lo puede sacar de su corazón y hacer nuevo ese corazón. ¿Para qué? Para que sea victorioso, para que sea libre, para que sea feliz, para que goce, hermano, de su interior esos ríos de agua de vida que lo harán una persona fresca en el Señor, una persona gozosa, una persona no con paradigma, una persona que pone la otra mejilla, que puede perdonar, una persona con carácter, una persona que toma las decisiones correctas. Esa es una persona que disfruta a plenitud de la vida cristiana. Amén. Pero nosotros estamos ahí con excusas. Otra de las excusas es nuestra mente. En nuestra mente, esa mente mentirosa que se confabula, ¿verdad? Esa mente, por eso Pablo insiste, transforma tu qué. Ayúdeme. Transforma tu qué. Transforma tus pensamientos, transformados por medio de la renovación de vuestro pensamiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Muchos no conocen la voluntad de Dios porque quieren vivir anclados en el pasado. Quieren vivir anclados, volvemos al tema, al paradigma. Quiere vivir anclado a las costumbres. A las costumbres. Y el Señor le dijo al pueblo cuando el Señor se acerca al pueblo y le dice a uno de los líderes, mira, este pueblo yo no voy a ir con ellos porque ya me tiene cansado. Te pido por favor que se santifiquen, porque si no se santifican los voy a destruir. Y entonces el pueblo se quitó los atavíos, dice la Biblia. Dice la Biblia, se quitó los atavíos. ¿Qué son esos atavíos? Todas aquellas cosas que habían traído de Egipto, todas aquellas mañas que todavía tenemos en nuestra vida, esos son los atavíos. Tenemos que quitarnos esas cosas, hermano, esas excusas que están impidiendo. Otra de las excusas es la falta de fe acompañada de la ignorancia. La falta de fe. No, es que ¿y por qué me voy a acercar al Señor? Si yo soy salvo. Hermano, en Cristo somos completos, dice la Biblia. En Cristo estamos completos. Es un combo completo.
Me acuerdo que hermana Hazel creo que nos contó, hermano Lisandro que nos contó, una vez a un señor que iba, parece, a Israel, ¿verdad? No sé si a Israel era, o a uno de esos tours, ¿verdad? Él nunca salía de su cuarto a comer con los hermanos. Y entonces el hermano Lisandro se fijó, y un día de estos se le acerca a mi hermano: ¿y usted por qué nunca va a comer con nosotros? Y le dice: es que mire, yo traje mi quesito, un En Salvador, traje mi quesito duro y mis tortillitas aquí, mis pancitos, ¿verdad? Y el hermano Lisandro, como va a ser malía, le dice, hermano, le dice, si las comidas estaban todas incluidas, ¿se da cuenta? Él no sabía, y por eso andaba sus panes y su pedazo de queso duro, y las comidas las había pagado. Así somos los hijos de Dios. No nos damos cuenta, hermano, no por burlarme del hermano, sino por la ignorancia que muchas veces tenemos. ¿A qué? ¿Por falta de qué? El Señor le dijo a los discípulos: erráis, a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. La verdad está aquí. Y si aquí dice que yo tengo un sacerdote sumo, fiel, perfecto, verdadero, que se compadece de mis debilidades, entonces yo me debo de acercar ¿con qué? Dice el siguiente versículo. Aquí está la clave. Acerquémonos. ¿De qué manera? ¿Cómo me voy a acercar? ¿Con temor? No. ¿Con temblor? Sí, con temblor reverente y santo. Pero ¿de qué manera me debo de acercar? Con confianza, porque tengo un Padre que me ama, y a mi hijo, a su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra también porque me ama de una manera extraordinaria, para que yo vaya al trono de la gracia y reciba ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Para alcanzar, número 1, misericordia. Diga conmigo: yo necesito misericordia. Yo necesito misericordia. Y la misericordia no se vende, se obtiene por el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puede usted irla a comprar al Black Friday, no puede, no se vende, no tiene. Hermanos, saquémonos eso de la mente. Es que lo que pasa es que yo voy todos los días a la iglesia y me hinco 5 veces. Está bien que lo haga, pero por eso usted no puede comprar el favor de Dios, porque le acabamos de leer al principio que la fe, hermano, que la salvación es producto de la ¿qué? De la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Hay otro versículo que dice: para que nadie se jacte en mi presencia, para que nadie se jacte en mi presencia. Por eso les recuerdo que Gedeón, hermano, después de 32,000 hombres que tenía, ¿quedó con cuántos? ¿Quedó con cuántos? Quedó con 300 hombres. ¿Por qué, hermano? Para que no viniera el pueblo de Israel y dijera para ellos mismos: nosotros nos liberamos, nosotros pudimos. Hay gente que dice: es que esto a mí me cuesta sudor, es que yo he trabajado tanto. Perdone que se lo diga con mucho respeto. Lo que usted tiene y lo que usted es no es producto de usted, sino de la gracia de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios en su vida. No es porque usted, está bien que haya trabajado, claro que sí, pero hermanos, es producto del amor de Dios, es producto de la gracia de Dios, acompañado de su diligencia y de su esfuerzo. Porque también el que no trabaja, que no come. Claro que sí, interviene la diligencia, interviene el esfuerzo, pero de nada sirve ser diligente y ser esforzado si no tengo la gracia y el favor de nuestro Señor Jesús. Porque Él es el que le cierra los negocios, Él es el que abre las puertas, Él es el que se la cierra también. Yo he visto la mano de Dios a lo largo de mis años, hermano. He visto, hermano, cuando las puertas están cerradas y uno dice: no, es de más, aquí yo no puedo. Es de más, yo aquí no puedo, es imposible. Pero hay uno que sí puede hacerlo. Él es el que rompe las cadenas y Él es el que hace las cosas que no son como si fuesen. Es el Dios de lo imposible. Para el que cree, todo le es posible, dice la palabra. Entonces, una de las excusas es la falta de fe y la otra es la ignorancia. Hermanos, ignoramos algunas veces cuál es el combo que viene a nuestro favor. Las promesas de que hay aquí en su Biblia, diga conmigo, ¿qué promesas encuentro yo en mi Biblia? De sanidad, de salvación, de liberación, de restauración. No hay nada que no pueda ser hecho por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo se puede hacer. Pero recuérdese también que Dios es soberano. Recuérdese que también Dios es soberano y Dios tiene un tiempo. Sujetémonos a la soberanía de Dios y al tiempo de Dios
porque todo lo hace hermoso en su tiempo, dice la palabra. Otra de las excusas, como se lo dije al principio y lo voy a repetir un poquito, sentimos el deleite de la tentación. ¿Cuántos de ustedes han jugado sube y baja? A ver, chiquitos, ¿cuántos jugaron eso? ¿No tuvieron niñez, hermano? ¿Cuántos llevaron al parque, pues, a un columpio? Vaya. Ok, bueno. Sube y baja. Usted ya sabe en qué consiste, ¿verdad? Muchas veces estamos como el sube y baja. El sube en la gracia y el baja ¿de qué? Del deleite. No se puede estar así, hermano. Te subo y ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más en nuestra vida? Hágase eso usted, esa reflexión en su corazón en esta mañana y diga, ¿qué pesa más en mi vida? ¿Lo que me está satisfaciendo mi alma? Lo que me da satisfacción en mi alma, lo que le debe de dar satisfacción en su alma, no es lo que Dios le está dando, sino su presencia. Moisés dijo, Señor, si no nos sacas de aquí, no nos saques de aquí, si tu presencia no ha de ir con nosotros. Su favor, su bondad, su presencia, el gozo de la salvación y las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. Hermanos bellos, tenemos nosotros que tomar una decisión. Y tome esa decisión ¿con qué? Versículo 16. Tome esa decisión con confianza, con confianza. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Qué vamos a encontrar? Alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Cuando hermano, me acuerdo que el hermano Narváez, en cierta oportunidad predicando aquí, dijo lo siguiente, y ahora me traigo a memoria ese versículo, dijo lo siguiente: haz tesoros en el banco del cielo. Y yo decía, ¿por qué está diciendo eso? Ahorra en el banco del cielo, decía él. Ahorra en el banco del cielo. ¿Y cómo voy a ahorrar yo en el banco del cielo? ¿No cree usted que la oración puede ser acumulativa? Yo pienso que sí. Yo pienso que el Señor escucha nuestra oración. Yo pienso que uno está orando y el Señor dice, bueno, estás orando, yo recibo tu oración y yo recibo tu oración y me gusta tu oración. Y la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ¿te qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo y cuándo debe de ser ese deleite? ¿Solo el domingo? No. ¿Solo el martes? No. Todos los días de mi vida deben de ser deleite para mi vida. Amén. Todos los días, el lunes me deleito, el martes me deleito, el miércoles me deleito. Y si yo me deleito, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy depositando mi deleite en el banco del cielo y a su tiempo Dios me dará la respuesta. Alabado sea el Señor Jesús. A su tiempo el Señor me va a sacar de la tribulación. A su tiempo el Señor va a sanar mi corazón herido. A su tiempo el Señor me va a dar el trabajo. A su tiempo. Pero si yo me deleito, oigan, vamos al sub y baja. Pero si yo no me deleito en el Señor, sino que me deleito en mi naturaleza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder, hermanos, es que voy a andar errante en los montes. Voy a andar en los desiertos. Voy a andar, hermanos, en las situaciones más bajas de la vida. Y no voy a ver la victoria en mi corazón y en mi alma. Entonces, ¿cómo yo debo de hacer? ¿O qué debo de hacer? Hermanos bellos, acérquese confiadamente al trono. Dígale a su vecino, acércate, acércate. Jesús te está esperando. Jesús te espera con los brazos abiertos. Acércate, dile, expóngale. Señor, aquí está mi orgullo. Señor, aquí está esta inmundicia que tengo en el alma, este deseo incontrolable, esta lascivia, esta lujuria, cualquier cosa. Acérquese. Él fue tentado en todo y usted y yo necesitamos socorro. Usted y yo necesitamos socorro. No vaya a ser como aquel hermano que se está ahogando. Que se está ahogando y dice, socorro, ayúdeme. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo se va a lanzar? Hasta que se rinda. Hasta que uno se rinde. En cierta ocasión había un hombre que se estaba ahogando. Decía socorro, socorro, y pataleaba y gritaba y se movía. Y todos miraban al salvavidas que estaba ahí esperando. Y todo el mundo le decía, ¿y por qué no vas? ¿Y por qué no tiras? ¿Y por qué no lo ayudas? Y todo él calmado dice, espérense. ¿Y por qué no y todo el mundo criticándole? Entonces le dije, y al final, bueno, ¿y qué te pasa vos? Y no lo vas a salvar, ¿vas a dejar que se muera? Lo que estoy esperando es que él se rinda.
Porque si yo me tiro ahorita, se va a ahogar él y me voy a ahogar yo. Amén. Entonces cuando el otro dejó ya, bajó la guardia, boom, se tiró y lo sacó. Fácil. Se tiró y lo sacó. Hermanos lindos, muchas veces estamos así, queriendo que Dios nos socorre, pero todavía pataleando, golpeando, diciendo cosas, viviendo mentiras, viviendo en calumnias, viviendo en orgullo, y así no se puede. Usted necesita rendirse al autor y consumador de la fe. Usted necesita rendir todas las áreas de su vida y venir al trono de la gracia para encontrar misericordia y que ese socorro sea oportuno cuando usted más lo necesite. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos, usted ya sabe las consecuencias. Hermanos, vamos a ver 3 ejemplos rápidamente de hombres que recurrieron a la gracia de Dios. Número 1, Salmo 51. Ejemplos de hombres que recurrieron a la gracia de Dios. Salmo 51. ¿Lo tiene conmigo? Salmo 51, versículo del 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén, por favorcito. Salmo 51, versículo 1. David había pecado con Betsabé. Viene el profeta Natán y lo amonesta. No tenemos tiempo para contar toda la historia, pero viene Natán y lo amonesta, lo confronta y le dice: ese hombre eres tú, le dice. ¿Se acuerda usted del ejemplo que le pone el profeta Natán? De un hombre acaudalado que le roba la cordera a uno que no tenía. Y viene David y se enciende en furia y le dice: ese hombre es digno de muerte, ese hombre eres tú, le dice, porque tomaste la mujer que no era tuya. Viene David y toma una decisión. Y en el Salmo 51 habla precisamente de esa decisión que tomó. La decisión del arrepentimiento, la decisión de la purificación, la decisión de venir al trono de ¿quién? ¿Al trono de qué? Al trono de la gracia del Señor. Y dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, aquí está la clave, hermano, versículo 3, aquí está la clave. ¿Yo qué? ¿Yo estoy qué? Reconociendo. El problema del ser humano es que no reconoce su rebelión, no reconoce su pecado, no reconoce que está haciendo lo malo ante Dios. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, versículo 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el versículo 6 me impacta tanto. Y hermano, me habla mucho a mi corazón y espero que a usted también. Dice: he aquí tú amas la verdad. ¿A dónde? ¿Dónde tengo que ir al trono de la gracia? ¿De qué manera tengo que hacerlo? Aquí lo dice: en la intimidad, en la soledad, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando yo voy a lo secreto, cuando voy a la presencia de Dios, cuando estoy a solas con Dios, abra su corazón a Él, desnúdese ante Dios y dígale: Señor, ayúdame. Y la Biblia claramente nos dice que al final el Señor lo restauró, aunque vinieron las consecuencias, pero Dios levantó el corazón de un hombre que se humilló, de un hombre que reconoció su pecado, de un hombre, hermano, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es uno de los que más me sorprenden a mí. Primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Reyes 21, versículo 25. Hermanos, en la Biblia encontramos uno de los reyes que fueron de los más terribles. Este hombre se llamaba Acab, se casó con una bruja, una sacerdotisa de Baal, tenía una vida miserable, y Acab fue uno de los peores reyes que pudo tener el pueblo de Israel, lamentablemente. Era un hombre perverso, era un hombre que mandó a matar a otro porque le quitó una viña, era un hombre, hermano, que hizo barbaridad y media. Y la Biblia claramente dice en el capítulo 21, versículo 25, mire lo que dice, versículo 25, ¿ya lo tienen ahí? A la verdad ningún hombre fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Pero mire qué tremendo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la gracia, estamos hablando de su misericordia. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Un hombre pecador, un hombre idólatra, un hombre perverso, un hombre que desafió a Dios, que llevó al pueblo a la idolatría, a la apostasía. Y por eso vino una sequía terrible sobre todo Israel. Pero yo le pregunto, al más vil pecador, ¿Dios puede levantarlo? Al más vil pecador, ¿Dios puede extender su misericordia? Al más vil pecador, ¿Dios puede cambiarlo? Por supuesto que sí, porque si no, yo no estuviera parado aquí diciéndolo. El Señor hace nuevas todas las cosas, iglesia. Amén. Al más vil pecador, Dios puede transformar. Miren lo que sucede. Versículo 27, porque acá fue confrontado por un profeta que le llegó a hablar sobre lo que le iba a venir a su vida, producto de lo que había sembrado. Miren lo que dice el versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos. Imagínese usted, se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra a Elías, Tisbita, el profeta, el gran profeta Elías, y le dijo: ¿no has visto a Acab? Se ha humillado delante de mí. Me fascina la gracia de Cristo. ¿A cuánto le fascina la gracia de Cristo? Me fascina la misericordia del Señor. Me fascina la bondad del Señor. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y es fiel. ¿Qué estamos esperando? Si este hombre se humilló, un hombre idólatra, un hombre pagano, un hombre asesino, un hombre perverso, un hombre que llenó Israel de templos, de imágenes, hermano, de promiscuidad, porque en ese templo donde se adoraba a Baal, la mujer tenía ¿cuántos eran? 700 y pico de sacerdotes, de profetas de Baal, que estos se acostaban con las prostitutas. Eso lo había permitido este hombre perverso, y aún así Dios tiene misericordia. Y Dios, hermano, dice en su palabra: mira cómo ando humillado. La clave es humillarnos ante la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando sea tiempo. Alabe al Señor y bendiga su nombre, porque su misericordia son grandes y permanecen para siempre, dice su palabra. No hay pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no pueda ser lavado por la sangre del Cordero. Y por último, el famoso y el gran apóstol Pablo, que nos habla de la gracia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, amados hermanos, capítulo 12, versículo 9. No hay cosa más grande que la gracia de Cristo. Segunda de Corintios 12, 9. Pablo, sabedor, hermano, sabedor de todas las cosas que ha hecho en su vida y de todo el mal inclusive que le hizo a la iglesia por perseguirla, porque él consintió inclusive en la muerte de Esteban. Cuando el primer mártir de la iglesia fue apedreado, ahí la Biblia dice claramente que llevaron las ropas a un joven, porque en esa época era joven, a un joven celoso del judaísmo, celoso del fariseísmo, y ese era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso en esa época. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos necesitamos que repose en nosotros el poder de Cristo? Usted necesita entonces urgentemente reconocer que sin la gracia de Dios no somos nada, iglesia. Amén. Necesitamos que el poder de Dios venga sobre nuestra vida. ¿Y qué nos dice el Señor? Bástate mi gracia. Señor, estoy afligido por esto, estoy aquí, estoy acá. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, revístete de mi gracia, porque ahí cuando tú lo hagas, cuando me visites en el trono de mi gracia, entonces yo te voy a fortalecer en esa tu debilidad. No está diciendo que tal vez te la quite. No está diciendo que tal vez se la quite.
Porque muchas veces Dios permite los aguijones en la carne, como el del apóstol Pablo, para humillarnos y hacernos entender que somos polvo, que somos carne y que la gloria únicamente es para nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y nuestro Cristo, que viene pronto por su iglesia. Alabado sea Él, bendecido sea el nombre del Señor por eso. Hermanos bellos, ¿cómo podemos terminar este mensaje? Este mensaje sencillamente lo podemos terminar reconociendo que es indispensable permanecer en la gracia. El que se sale de la gracia pierde, hermano. El que se sale de la gracia piensa que él solo puede hacerlo. El que se sale de la gracia se convierte en un Judas, en un traidor, que no reconoció y entendió que era por medio del sacrificio que los discípulos y el pueblo de Israel iban a ser libres. Era por medio del Señor Jesús, era por medio de Él, únicamente por medio de Él. Y por eso lo vendió, porque nunca entendió la gracia del Señor. Él pensaba, ¿por qué se vendió este perfume en tanto, habiéndolo mejor dado a los pobres? No entendía el concepto de la gracia. Él estaba aferrado a su religión, a sus principios, y por eso terminó poniéndose, porque el diablo lo acusó y lo señaló, y me imagino que le metía en su cabeza: tú mataste al maestro. La acusación puede destruir a cualquier persona, pero la Biblia dice que el acusador fue derrotado y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. En esta mañana, hermanos bellos, tomemos la mejor decisión de nuestra vida y sujetémonos y permanezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesús. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor Jesús, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Te agradecemos porque siempre nos exhortas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esa gracia, para alcanzar el socorro, para alcanzar, mi Dios, Padre, ese socorro que nos va a sacar de la tribulación en el momento que más lo necesitamos. Señor, pero muchas veces tenemos excusas, de las cuales ya hemos estudiado algunas de ellas. Ahora en esta mañana tú nos confrontas y nos dices: deja las excusas, deja las simplezas y ven a mi presencia. Yo quisiera preguntarle, hermano y hermana, en esta mañana, si habrá alguna excusa en su corazón y en su vida, si habrá algo que está impidiendo que la gracia pueda venir a vertirse sobre usted, para que usted pueda brillar con la luz de Jesús, para que usted pueda ser una persona diferente, para que usted pueda ser una persona que viva a plenitud la vida cristiana. Si hay algo que impida, que es producto tal vez del orgullo, de la soberbia o de cualquier cosa que me esté dando satisfacción en el alma, algo que estoy escondiendo a mis espaldas porque no quiero que me lo miren y sé que me hace daño, algo que estoy haciendo en lo secreto, algo que sé que no es agradable a los ojos de Dios, o algo que estoy guardando en mi corazón por años, una amargura, un odio, un resentimiento, una tristeza, una soledad. Y usted dice: esto me gusta, pastor. Yo sé que le gusta, pero le está haciendo daño, hermano. Le está haciendo daño, hermanita linda. Tome una decisión. Y todos aquellos que tenemos eso que está ahí adentro, que por rato nos da deleite o sencillamente es una excusa porque tengo temor, porque tengo miedo, porque el enemigo me acusa, yo le voy a pedir ahí donde está: deje eso de lado y dé un paso de fe en esta mañana y póngase en pie y se lo dice usted al Señor. Hola, te saluda el pastor Roberto Sorto de la iglesia Viene un Milagro. Jesús dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Él tiene algo especial para tu vida, tu familia y tus amigos. Ven y congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Calle Chiltiupán, entre 11 Avenida Norte y 9ª Calle Oriente número 8, Colonia Santa Mónica, Santa Tecla. Domingo a las 10:30 de la mañana y el martes a las 6:30 de la tarde. Ven y recibe tu milagro.